El momento mágico de la noche. La hora de las brujas. Por su carácter oculto, en el imaginario colectivo, las actividades de las brujas tienen lugar en las horas de oscuridad. Mujeres que vuelan en escobas a la luz de la luna llena, aquelarres iluminados por las llamas de una hoguera, todo parece indicar que la noche es el momento preferido por este colectivo. No es de extrañar que la cultura popular europea identificara un momento concreto de la noche como la hora de las brujas y esta fuera considerada por partidarios y detractores un momento mágico de la jornada. Acompáñanos en Leyendas S.A. a averiguar cuál es ese momento y otras curiosidades sobre la hora de las brujas. La hora de las brujas, el momento más mágico de la noche. En el folclore de la mayoría de países europeos, la hora de las brujas es el momento del día en el que se aparecen o tienen más fuerza los poderes de criaturas y entes sobrenaturales como demonios, fantasmas o brujas. Ese momento del día corresponde en todos los casos a horas nocturnas, aunque puede variar la franja horaria. Uno de los ejemplos más famosos de lo que sería la hora de las brujas como propicia a la aparición de espectros, lo encontramos en Hamlet de William Shakespeare. La obra da comienzo a medianoche, en el momento en que se aparece el fantasma del asesinado progenitor de Hamlet. La noche pasada, cuando esa misma estrella que está al occidente del polo había hecho ya su carrera, para iluminar aquel espacio del cielo donde ahora resplandece, Marcelo y yo, a tiempo que el reloj daba la 1. Vieron el espectro del difunto rey de Dinamarca. Existen otros muchos ejemplos en la literatura en la que se menciona la medianoche como ese momento mágico. La medianoche solar es el momento opuesto al mediodía solar y a través de estos dos hitos se puede, según el pensamiento mágico tradicional, trazar un eje que comunica el mundo en el que nos movemos habitualmente con otros mundos que cobran vida con el perigeo de la luz. El caos, el inframundo, los seres sobrenaturales o la muerte se relacionan con este momento y se cubren de un halo de misterio. En esa hora de las brujas, cercana a la medianoche, las tradiciones populares afirman que las criaturas sobrenaturales ven aumentar sus poderes y también es el mejor momento para recolectar las hierbas y otros ingredientes que se utilizan en pócimas, bebedizos, cremas, elixires y otras actividades mágicas. Aunque la creencia en la hora de las brujas es muy antigua, no se mencionó con este nombre exacto hasta 1835. Las creencias populares y las leyendas sobre la hora de las brujas, llamada también hora mágica, varían de un lugar a otro, aunque las encontramos tanto en Europa como en el Oriente Islámico. Suele señalarse como momento álgido la franja horaria entre las 12, las 0 horas, y la 1 de la madrugada, aunque en algunos lugares indican que es entre las 11 de la noche y las 12. Las leyendas remarcan especialmente la parte negativa de lo que ocurre a esa hora y hablan de apariciones misteriosas de demonios, espíritus o brujas y de que para aquel que los ve, su visión supone un mal presagio y en muchos casos supone su prematuro fallecimiento. La parte positiva es que la medicina popular cree que las hierbas recogidas a la hora de las brujas verán aumentados sus efectos. Además, ese momento es en muchas historias antiguas, el indicado para encontrar tesoros o para la redención de almas condenadas. Las noches mágicas y la hora de las brujas. Los aspectos sobrenaturales de la hora de las brujas, según la tradición cristiana, heredará en muchos casos de rituales precristianos, aumentan significativamente en algunas noches concretas del calendario. Las noches mágicas son en muchas tradiciones, la víspera del día de Navidad, la víspera de Año Nuevo, la noche antes del Viernes Santo, la noche de Valpurgis y la noche de San Juan, que es la anterior a la festividad del Santo. En muchos lugares de Francia y Bohemia se creía, por ejemplo, que a la medianoche del día antes de Navidad, nuestra Nochebuena, el agua se convertía en vino y los animales que estaban en los establos empezaban a hablar como si fueran personas. La hora de las brujas y la hora del diablo. Una de las curiosidades de la hora de las brujas está relacionada con la hora del diablo. En muchos lugares la hora de las brujas se extiende entre medianoche y las 2 de la mañana e incluso las 3 de la mañana. Esto sucede porque las 3 de la mañana es considerada la hora del diablo como momento del día opuesto a las 3 de la tarde que, según la tradición, es la hora en que murió Jesús en la cruz. Entre las 3 y las 4 de la mañana para la tradición cristiana aumenta de manera significativa la actividad sobrenatural y esto se debe a que, al parecer, en ese intervalo temporal no hay ninguna oración en las horas canónicas o rezos que se realizaban en la Edad Media en los monasterios. En ocasiones, mujeres encontradas solas a esas horas en el exterior, sin que hubiera un motivo claro para que estuvieran fuera de sus casas, fueron acusadas de brujería. La psicología actual,
parece haber encontrado una explicación para todas las apariciones que parecen haber tenido lugar a lo largo de los siglos en la llamada Hora de las Brujas. Dicen los expertos que este tipo de presencias son sobre todo comunes entre las 2 y las 4 de la mañana y que esto se corresponde con el aumento de melatonina corporal que se da de manera natural en torno a las 3 de la madrugada. Significado actual de la Hora de las Brujas. Sorprendentemente, en la actualidad si oyes hablar a un corredor de bolsa de la Hora de las Brujas no se estará refiriendo a ninguna actividad mágica, sino a una mucho más prosaica relacionada con el mercado de valores. Se conoce como Hora de las Brujas a un momento concreto de la actividad bursátil comprendido entre la hora antes y la del cierre del mercado de valores, el tercer viernes de cada mes, cuando vencen 2 o más opciones o futuros y hay un extraordinario volumen comercial y unos precios muy cambiantes. Nada que ver con brujas o apariciones tradicionales. La Hora de las Brujas está presente en muchas obras de la literatura occidental. Hemos visto el ejemplo del Hamlet de Shakespeare, pero existen muchos más. ¿Sabías qué momento de día era la Hora de las Brujas? ¿Crees que realmente a esa hora se dan unas circunstancias especiales relacionadas con la magia? ¿Has tenido alguna experiencia curiosa a esa hora? Compártela con nosotros, estaremos encantados de conocerla.